Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre cómo es la mente de un asesino, pero no cualquier asesino. Vamos a hablar cómo es la mente de un asesino serial y en específico vamos a hablar sobre el caso Dahmer, que en este momento está en una serie de Netflix, así que hay muchas personas que por ahí han visto el caso y vamos a hablar en base tanto a la serie como también a los testimonios que dio el propio Dahmer a lo largo de estos últimos años antes de que lo mataran en la cárcel. Así que la pregunta es, ¿cualquiera de nosotros puede ser un asesino? Sí, cualquiera de nosotros puede serlo, porque solo basta que el psiquismo esté en un estado de extrema tensión y una exigencia máxima de tensión como para que podamos terminar cometiendo un acto de máxima agresión como puede ser un asesinato. Por ejemplo, ninguno de nosotros puede asegurar qué reacción puede tener si estamos en presencia de que a uno de nuestros hijos estén a punto de matarlo. No podemos afirmar acá que no haríamos nada. Entonces, una cosa es estar ante una extrema situación así y poder decir que cualquiera de nosotros podría tener el impulso de terminar haciendo un acto de criminalidad, pero no es lo mismo hablar de un asesino serial. Vamos a ver qué características de personalidad presentó Dahmer, qué es lo que decían los psicólogos y los peritos que pudieron acceder a él, qué es lo que determinaron, qué pasó. ¿Influye el tener un ambiente en la infancia en donde haya sido violento, en donde haya sido que ha presenciado discusiones de los padres? ¿Eso puede hacer que una persona se convierta en un asesino serial? Bueno, entre otras preguntas vamos a ir contestando algunas de estas, así que quédate acá. A partir de haber visto entrevistas de Dahmer, he podido recolectar unas cuantas cosas que me han parecido muy interesantes, ¿sí? En principio, él es totalmente consciente de la criminalidad de sus actos. Es decir, que él en ningún momento pareciera, ni que presentara para nada, ningún tipo de enfermedad que tenga vinculación con algo psicótico, ¿sí? Es decir, en ningún momento presentó sintomatologías que decían que escuchaba voces o que había algo o alguien que le estaba diciendo lo que tenía que hacer, que era asesinar a estas personas, primero secuestrarlas y después asesinarlas. Entonces, realmente no recabé datos que tengan que ver con que podríamos sospechar que haya algún tipo de enfermedad mental del tipo de lo que es la psicosis, ¿no? Que la psicosis va a ser una ruptura con la realidad, la persona no sabe lo que hace, la persona está totalmente comandada por estas ideas delirantes, estas alucinaciones, entonces en ese caso sería una persona que es inimputable, ¿sí? En cambio Dahmer, él dice que incluso si estaría suelto, libre, en su momento cuando estaba vivo, decía que probablemente estos pensamientos obsesivos de extrema necesidad de control sobre el otro, con tinte sexual, muchas ansias de poder, ¿no? No están, digamos, no han dejado de pasarle por dentro. Entonces él dice, probablemente si yo estuviese suelto, si estuviera en la calle, seguiría cometiendo los asesinatos. Por otro lado, también refieren las entrevistas de que por más que haya tenido una infancia en donde los padres han tenido un matrimonio bastante, digamos, tormentoso, que él en las entrevistas dice, acá el único culpable soy yo, porque por más que haya tenido momentos en donde he sentido mucha tensión y desconcierto con lo que pasaba con mis padres, realmente el único responsable soy yo. Siempre tuve estos deseos obsesivos y de tanta necesidad de control y de placer en el control por encima de los demás. Entonces, se descarta algún tipo de desorden que tenga que ver con la psicosis, ¿sí? Para aquellas personas que justamente por ahí están viendo este video y quisieran entender desde el punto de vista psicológico, estamos descartando en este momento lo que es una psicosis en el caso Dahmer porque no hay referencia a ideas delirantes, a alucinaciones y a ningún tipo de, digamos, pericia que indique que había una ruptura con la realidad. Esto es muy delicado y es muy importante porque esto va a diferenciar a el resto de las personas, ¿sí? Con respecto a si hay una psicopatía. A ver, no es lo mismo estar hablando de psicopatía que psicosis. Para nada es lo mismo. En la psicosis hay enfermedad, en la psicosis no hay conciencia de los actos que está haciendo la persona, en la psicosis hay que hacer tratamientos psicológicos, psiquiátricos, por supuesto entonces hay que medicar. En la psicosis hay enfermedad. La persona no puede controlar sus actos. En el caso
de la persona que tiene psicopatía, que he hecho varios videos y voy a dejar los links acá para que ustedes puedan acceder, los que todavía no lo vieron, estamos hablando de algo que no significa que sea una enfermedad, sino que es una forma de ser en el mundo, ¿sí? Quiere decir esto que los investigadores están viendo que dentro de la especie humana hay otro tipo de ser, que serían los psicópatas, con lo cual no podemos mezclar acá que hay enfermedad como en el caso de la psicosis. En el caso de la psicopatía estamos hablando de un ser que es consciente de lo que está haciendo. Está perfectamente en sus cabales, dentro de una lógica que no es ni la tuya ni la mía, claramente, pero que sabe lo que está haciendo. Sabe que está haciendo sufrir a la otra persona, sabe que está el placer propio por encima del otro. Es esa premisa que tiene que ver con el utilitarismo, estar teniendo el máximo poder por encima del otro. Para poder hacer eso, esa mente tiene que poder cosificar a la persona. De hecho, en la entrevista, en una de las entrevistas de Dahmer, él refiere, como les decía al principio del video, que para él no eran seres humanos, sino cosas en donde, o objetos donde podría obtener placer. Claramente esto es características totalmente, pero floridas de lo que es un psicópata, ¿sí? Entonces las personas que por ahí están viendo este video dicen, ¿cómo puede ser que alguien haga algo así? Claramente en el caso de Dahmer es que por el momento yo, en este momento del video, les puedo decir que tiene muchísimos rasgos de lo que es un psicópata y me atrevería a decir que lo fue, ¿sí? ¿Cómo se hace una persona psicópata? Se nace, hay mucha investigación que habla de que hay cuestiones genéticas, la realidad es que no hay a ciencia cierta total una determinación de cuáles son las causas, pero se sospecha entre todos los investigadores del mundo que hay cuestiones que tienen que ver con la genética básicamente, y por supuesto el ambiente, sí, es facilitador a que se desplieguen todo este tipo de impulsos y de conductas temerarias hacia los demás. Por supuesto que va a terminar de desarrollar absolutamente una psicopatía, pero hay mucha base genética y de eso habla mucho, siempre lo nombro, Hugo Marietán, que es un investigador argentino nuestro, que bueno, tiene muchos trabajos y mucha bibliografía en base a lo que es la psicopatía, así que pueden acceder a su página que se llama Hugo Marietán y ahí van a ver un poquito más sobre psicopatías. Pero en el caso de Dahmer acá hay muchas aristas más, ¿sí? ¿Cuáles son esas aristas? Bueno, él también tiene mucho de lo que se llama trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personalidades que tienen una cantidad de obsesiones, ¿sí?, muy intensas, que ya se sobrepasan, ¿no?, de lo que podría ser lo esperable, y ya no es solamente intensidad, sino que ya es una obsesión que lleva a compulsiones, ¿sí? El famoso TOC, que tal vez alguno de ustedes habrá escuchado o debe padecer, es totalmente distinto al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. El trastorno que tiene que ver con el TOC típico que uno ve que la persona sufre, que se lava la mano 200 veces, que tiene rituales y demás, es una enfermedad, es digamos un cuadro donde para nada tenga vinculación con cometer un asesinato. La persona sufre mucho, es consciente de que lo que le pasa se le va de las manos y necesita tratamiento psicológico y farmacológico. Cuando yo hablo de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, pertenece al grupo de personas que tienen una alteración en la personalidad, ya no es algo que es temporal, ¿sí?, es algo que es ya de la personalidad. Como dijimos recién, en Dahmer hay una personalidad psicópata y a la vez está fusionado, que sería esta personalidad de trastorno obsesivo-compulsivo. Que habrán visto ustedes en algunos documentales los famosos acumuladores. Bueno, esos son las personas que tienen este tipo de personalidad obsesivo-compulsiva y es, digamos, que aporta en lo que es la personalidad de Dahmer, por lo que yo he visto, esta intensidad en cuanto a tener el control y el poder, ¿sí?, que también por supuesto lo tiene un psicópata. Acá ha hecho un cóctel, digamos, su psiquismo ha tenido un cóctel muy estremecedor, impactante, y el combo, por decirlo así, realmente psíquico que tiene esta mente es impresionante, ¿no? Como les decía, tenemos entonces aristas de psicopatía, aristas de trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que eso ha hecho como que se potencie más todo, ¿no? He leído por ahí que también asocian a que Dahmer tenía un trastorno de personalidad límite,
Y la verdad es que todos los que hemos leído mucho y nos hemos formado en trastorno de personalidad límite, para nada, para mí cumple con lo que digamos se refiere en ese trastorno. Las personas que tienen trastorno de personalidad límite realmente también son personas que sufren mucho, necesitan tratamiento psicológico y psiquiátrico. No se ha visto, digamos, a lo largo de los años indicadores que den cuenta de que son personas que cometen asesinatos, al contrario, en general se autolesionan. Así que personalmente, desde mi visión, hasta ahora tenemos entonces parte de lo que es la psicopatía, parte de lo que es un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, y también se hace referencia a un tipo de, digamos, de trastorno, por decirlo de alguna manera, que padece Dahmer, que se llama esplagnofilia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es una forma de tener excitación sexual con el brillo que tienen los órganos internos de un cuerpo. Pueden ser de animales o pueden ser de seres humanos. Él, si ustedes ven toda su historia, claramente desde muy chiquito tenía mucho interés por esto, que fue bastante influenciado por su padre, en donde, digamos, recolectaba animales muertos y los abría y bueno, inspeccionaba un poco sus órganos, ¿sí? Empieza ahí a desarrollar algo de esto que después se traslada respecto a lo que sería acceder a poder sentir este placer a través de los órganos de las personas que él iba secuestrando, ¿no? Así que realmente este es el, digamos, el panorama psíquico que yo encontré en Dahmer, ¿sí? Con estas tres grandes aristas: la psicopatía, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo y este tipo de alteración, esplagnofilia. Este es el panorama psíquico de este asesino serial, realmente con mucha complejidad, y por eso muchas veces nosotros, las personas que no somos psicópatas, nos sorprende, ¿no? Nosotros, dentro de nuestra lógica, no podríamos explicar jamás algo así. Es por eso tan difícil de comprender, ¿no es cierto? No tenemos una explicación de la cotidiana que podría tener cualquiera, porque no entra en nuestra estructura mental tremenda criminalidad de los actos. Bueno, quiero compartir un poquito de la entrevista, una de las tantas que estuve viendo, para que lo escuchen, al mismísimo Dahmer hablando en primera persona. To keep them with me, and as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do. Otra de las cosas que me gustaría agregar en este video, que es a considerar, es este aspecto de canibalismo que también presentó Dahmer, ¿no? Yo ni bien supe del caso en cuanto a este aspecto, dije que es el típico, ¿no? La típica situación en donde estas personas ingieren a la víctima con este objetivo de hacerlos parte de su propio cuerpo, ¿sí? Es un mecanismo psíquico también que no podríamos entender ninguno de nosotros, pero que dentro de la realidad psíquica y de la lógica de un asesino serial, en este caso además caníbal, para poder conceptualizar de que eso es algo agradable, ¿sí? Al contrario, en vez de ser repulsivo, es algo agradable. Incluso en una de las entrevistas él dice: es tanta la excitación y este goce de poder por encima del otro que no lo correría ese deseo ningún aspecto repugnante, ¿sí? Porque muchas veces por ahí cuando él tenía los cuerpos y demás, dice que ha tenido algún tipo de pensamiento o de sensación en donde hubo un poco de asco de su parte, pero que era tan fuerte este control y este deseo de poder que por supuesto estaba primando siempre a la hora de continuar con los actos, ¿sí? También refiere que esto empieza más o menos a hacerse como muy intenso y descontrolado a partir de los 15 a 16 años, cosa que me llamó la atención en las entrevistas, porque realmente es algo que ya desde muy chiquito igual había indicios de esto, ¿no? Cierto control y poder, y sobre todo de placer al ver estos órganos de los animales que iba juntando.
Por otro lado, también esto es una hipótesis mía, ¿no? Por la historia de él y por las cosas que he visto, digo, probablemente este descontrol que él sintió cuando era chico en cuanto a cómo era el ambiente familiar, me parece que ha llegado a fusionar él en su adolescencia y vida adulta esta posibilidad de poder controlar al fin algo, ¿no? Y tener cierto placer, porque quizás tuvo una vida bastante displacentera. Entonces me parece que se ha conjugado todos estos aspectos de personalidad que fuimos desarrollando en el video y encima esto de lo ambiental que no colaboró, porque me parece que dentro de este psiquismo fue la forma que encontró, digamos, de vivir cosas placenteras, totalmente inadmisibles para cualquiera de nosotros, claramente. Por otro lado, es cierto que hay muchas personas que han sufrido en su infancia ambientes súper agresivos, abusivos, y sin embargo no han desarrollado este tipo de personalidad ni han asesinado personas. Eso obviamente está muy claro que no siempre es así. Acá se ha dado una cantidad de ingredientes que terminó dando este plato totalmente inadmisible para cualquiera de nosotros. Bueno, espero que haya sido bastante claro el video en cuanto a poder delinear un poco qué es lo que podría haber pasado en la mente de este asesino serial Dahmer, en donde bueno, se ha hecho esta serie y han estado muchos de nosotros en acceso de poder ver un poco su historia. Por supuesto son todas presunciones porque no conocemos a la persona y no todos los asesinos seriales se comportan de la misma manera. Digo, por ahí hay otros que no son caníbales, pero hay una estructura de base que en esta combinación, como dijimos, que se da en Dahmer, hay, por ejemplo, una de las bases principales para que varios asesinos seriales se den este permiso, ¿no?, de matar y quitar la vida a una persona, básicamente son psicópatas. Eso seguro, no hay ninguna duda. Creo que sea algo, digamos, ilustrativo para ustedes de poder entender desde el vamos de que para que uno pueda quitarle la vida a una persona y hacerlo con, digamos, con continuidad y sin importar lo que le pasa al otro, sin sentimientos de culpa, estar absolutamente la víctima cosificada, poder llegar a situaciones súper extremas como no solo matarlo, sino después descuartizar a la persona, tirarla en un tacho de basura. Todas estas acciones que hemos visto en varios casos, algunos de manera serial y otros de manera única, por supuesto no lo hace cualquier persona. En este caso, si bien dijimos al principio del video que cualquier persona puede matar, dijimos y describí, por lo menos eso intenté, que es en un acto de emoción violenta. Cuando estamos hablando de un asesinato en donde se dan todas estas particularidades, en donde uno se espanta y dice realmente yo no puedo entender cómo la persona hizo esto y esto, bueno, claramente estamos hablando de una persona que tiene una psicopatía. Vuelvo a decir, no es una enfermedad, son absolutamente conscientes de lo que están haciendo, son personas imputables y no tienen sentimiento de culpa, básicamente. Entonces los investigadores dicen que las únicas dos emociones que sienten son la ira y el entusiasmo, así que no estamos hablando de seres comúnmente como nosotros conocemos, ni de una estructura psíquica como la nuestra. Así que espero que les haya servido este video. Miren los links que les voy a dejar, que son algunos de los videos de hace unos años que ya hice sobre psicopatía, si quieren ampliar este tema. Así que los veo la próxima.